Abordar el día de hoy el tema de la economía peruana y el consumo privado. Buenos días, Claudia María Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Rumi. Encantadísima de estar aquí. Es un muy bonito set, además. Un saludo para los que nos están siguiendo por tus redes. Muchísimas gracias. Ella es Instagramer en finanzas personales. ¿Qué significa esta palabrita Instagramer, Claudia? Bueno, yo naturalmente soy comunicadora. Me he dedicado a temas de comunicación en medios de prensa como lo haces tú ahora. Pero me abrí un canal en Instagram para hablar de economía en los términos más facilitos, nivel coquito, como siempre digo yo. La idea es llegar siempre de la manera más fácil a los hogares peruanos. Sí, sobre todo para dar consejos que pueden cambiarle la vida a las personas. El año pasado el Perú ha tenido un crecimiento de 2,16% en la economía, el PBI, y es el más bajo de los últimos 10 años. ¿Cómo esto habría afectado a las familias? Porque esto incide en las familias. Mira, a pesar de que muchas personas todavía no se dan cuenta, no empiezan a sentir la paralización económica de nuestros últimos años por las crisis políticas, por los temas de corrupción ligados a nuestro país que podrían haber afectado la economía de las familias, sobre todo el sector de clase media, D y E, ya empiezan a amarrarse un poquito las billeteras y los monederos porque sí empiezan a vivir en carne propia que las grandes afectaciones a nivel macro del Perú tienen que ver también con la canasta básica familiar, con tener menos dinero para el inicio del año escolar de los niños, con invertir menos en bienes que no necesitamos de forma inmediata, urgente y una serie de cosas. Creo que recién se están sintiendo, Rumi, los impactos de los primeros 3 años de paralización económica. Y tiene que ver también con el tema del empleo. El empleo de alguna forma también se ha visto afectado, Claudia. Totalmente. Sobre todo, mira, por ejemplo, yo estoy muy ligada al tema de inversión en general, los proyectos de inversión, y en materia de lavajato, mira, te digo, todo este escándalo de corrupción del Club de la Construcción y demás tiene desempleados a más de 28.000 profesionales. 28.000 peruanos. 28.000 peruanos que están pateando latas en las calles, que no han podido colocarse en los meses anteriores y que recién a partir de que el MEF ha soltado un monto considerable de casi 1.000 millones de soles a nivel nacional para que los gobiernos regionales, los locales y los distintos aparatos del Ejecutivo puedan dinamizar los proyectos de inversión pública, recién ellos van a poder colocarse ante la demanda justo de talento, de capital humano que se necesita. Te estás refiriendo al reciente anuncio de la ministra de Economía que señala la necesidad de adelantar el canon para que los gobiernos regionales y los municipales tengan ese dinero al inicio de año, porque antes recibían ese dinero a mitad de año y lo podían ejecutar en agosto, en septiembre. Y quizás al final de año estaban en nada. Así es. Esto es importantísimo realmente, Rumi, porque tú sabes que los presupuestos aprobados por el MEF que entran en rigor a partir del primer día hábil de año, en este caso el 1 de enero, muchos de los presupuestos asignados, sobre todo para gobernanzas locales, no alcanzan para cumplir con las grandes demandas sociales que ellos tienen en sus localidades. Entonces el adelanto del canon creo que sí es una medida que va a favorecer la ejecución presupuestaria a nivel más aún a nivel de sierra, ceja de selva y selva, ¿no? Que es donde en realidad se sienten más las latencias, las carencias de la población. Pero para esto es importante que hayan buenos proyectos que estén bien ejecutados, fundamentalmente bien planteados. Sí. Y ahí tenemos la expertise para hacerlo. Bueno, en realidad de tener expertise la tenemos. Existen los distintos organismos del Estado que se encargan de las convocatorias públicas para asignación de estos proyectos. ¿Pero en los gobiernos regionales y locales? En los gobiernos regionales lo que está faltando es la capacidad gerencial para la ejecución del presupuesto. Por eso yo creo que eso es una sintomatología crónica que tenemos nosotros desde hace muchísimo tiempo, porque se pueden tener muchos recursos. La riqueza está garantizada para el reparto, digamos, equitativo en provincias, pero lamentablemente no hay una capacidad gerencial para dinamizar todo esto. Por ejemplo, te lo comento en sencillo. Cuando se ha priorizado un proyecto de redes de agua potable y alcantarillado, algún hospital, algún centro penitenciario, remodelaciones de cárceles, carreteras, puentes, todas esas cosas, se transcurre demasiado tiempo mientras se va, digamos, priorizando el proyecto y se va definiendo la ejecución del mismo. Solamente para un expediente técnico de una obra de esta envergadura transcurren 6 meses. Antes de eso hubo un tiempo de ¿qué? 1 año, 6 meses de formulación de
después pasa la etapa de convocatoria de obras y hasta que se entrega un producto, digamos, de infraestructura tan grande como lo que te menciono, transcurren 2 o 3 años. Es muchísimo tiempo. Es mucho tiempo, entonces se tienen que acortar. Se tienen que acortar los proyectos plazos importantísimos. Así es, y no, lo que demora, como te digo, no es la ejecución, sino la formulación del proyecto. Y eso sí es algo que tiene que dinamizar desde adentro de los gobiernos regionales. Y una de las situaciones complicadas, complejas en el país es justamente la intromisión de estos actos de corrupción que corroen a nuestra sociedad, que corroen a nuestra élite política y fundamentalmente a gobiernos regionales y locales. ¿Qué hacer, Claudia María? Mira, yo creo que acá la limpieza realmente, Rumi, no tiene que ser solamente a nivel de empresas privadas, como ya nosotros le hemos visto a diario en los medios de prensa, sino también una limpieza muy rigurosa de la corrupción que está institucionalizada en todos los aparatos públicos. Sería mezquino no incluir al gobierno central a través de sus distintos ministerios, a los gobiernos regionales y los municipios, porque ellos también son parte del problema. Entonces sí tiene que haber mucho más rigurosidad en este puntual de parte de Contraloría para detectar los vacíos o los tejes y manejes que se dan de forma cuestionada en cada uno de los organismos públicos. Entonces sí, definitivamente creo que es algo preocupante. La corrupción ya de por sí ha generado muchísimo lastre en nuestro país. Todos nos estamos preocupando principalmente en la pobreza urbana o todo lo que sucede en las grandes ciudades. ¿Cómo afecta la reforma política, la reforma judicial en nuestro país? Y estamos olvidándonos completamente de lo que está pasando en nuestro hermano peruano que está caminando en Yanques, en la punta del Ande. Nosotros ni siquiera estamos midiendo los impactos de lo que un cierre del Congreso, una reforma política, una reforma judicial puede estar ya sintiéndose en las zonas donde el Estado está completamente de espaldas. Si nosotros acá en la ciudad estamos padeciendo lo que padecemos y se siente una paralización económica, ni siquiera estamos terminando de mirar a las regiones que están mucho más vulnerables, ¿no? Y ya empieza el friaje y ya empiezan otras cosas. Tenemos el tema de la plaga del dengue. Viene el coronavirus, estamos realmente preparados como país como para poder afrontar con esa entereza y responderle a nuestra población. Esto es RTV Economía, estamos aquí en la República, estamos con Claudia María Hernández conversando, debatiendo el tema de la economía peruana y el consumo privado. Envíe sus preguntas, envíe sus comentarios para nosotros de alguna manera con nuestra invitada absolverlas. Comparte el programa RTV Economía. Sobre el tema de los pagos a los proveedores, tanto en el sector público y en el sector privado. ¿Hay problemas, Claudia María? Sí, justamente a raíz de este programa que tengo yo todos los lunes de Economía con Claudia María. ¿En dónde? En el Instagram. En mi Instagram me encuentran como Claudia María Hernández. Hay empresas privadas que también me contactan para manifestarme sus problemáticas, porque yo aterrizo finanzas personales, pero las finanzas personales tienen que ver muchísimo con lo que sucede arriba. Y es que está concatenado. Así es, todo está relacionado cuando se habla del tema financiero y económico. Entonces, las grandes compañías, por ejemplo, industriales, las que maquilan, las que hacen productos textiles, uniformes, útiles, productos de consumo, de abasto, en fin, todas esas cosas están sobreproduciendo en los últimos años y el consumo, de las familias está un poco más restringido al no tener tanto dinero. En vista de ello, están sobreestoqueados los grandes negocios de retail. ¿Qué implica entonces esto? ¿Que le están pagando o no a sus proveedores? Por ejemplo, en el caso de los industriales con los que yo he tenido contacto, claro, como son contratos privados, no son negocios cerrados con el gobierno necesariamente, son contratos privados que pueden tener una serie de adendas o dilataciones en los plazos de pago. Hay facturas que grandes empresas, por ejemplo, de útiles, no están cobrando a los supermercados, a los centros comerciales, que superan los $5,5 millones de dólares. Estamos hablando de atrasos de ¿cuánto tiempo? Atrasos de 3-4 años. Que desde hace 3-4 años no se están pagando facturas y los grupos industriales están pidiendo el fraccionamiento de las facturas, que no tenga que hacer un pago al chas-chas, porque ellos también tienen que responder a su capital instalado en las fábricas. Pero se supone que estos productos ya lo vendieron. Estos productos, no todos. Justo este fin de semana, mira, nosotros hoy estamos empezando en el Perú la temporada escolar de los colegios privados, los públicos empiezan el 16, y muchas mamás, por ejemplo, se han visto beneficiadas, digamos, con todo este tema del sobreestoqueo de productos por parte de los industriales, los precios, me imagino. Porque se han hecho unas gangas el fin de semana de 60-70% en las librerías, en las tiendas de útiles, en los supermercados, para que ellas puedan completar su lista de requerimientos escolares, pues para Jaimito.
¿no? Entonces Jaimito tiene que empezar el colegio con toda su indumentaria y las mamás han podido acceder a estas ofertas. Sin embargo, afecta a los más grandes. No se ve lo que está pasando detrás, porque hay proveedores que no reciben lo que les corresponde. Así es, y acuérdense que en cada negocio, cada parte estratégica de nuestra economía tiene pequeños núcleos y todos están viendo beneficiados o perjudicados por algún tipo de paralización que exista, ¿no? Esto es en el caso del sector privado. ¿Y qué está pasando en el sector público? Porque también hay obras que se están ejecutando, pero también hay parálisis de alguna forma o retraso en los pagos a proveedores. Bueno, sí, definitivamente sí se siente. En el caso específico de materia de inversión pública, por ejemplo, aquellas cosas que están en ejecución también se han visto afectadas porque los entes reguladores o formuladores de cada uno de los ministerios no le están poniendo tanto dinamismo. Cada ministerio tiene una unidad ejecutora, ¿no es cierto?, que se encarga de la puesta en marcha de estos proyectos. Muchos de ellos, a raíz de un cambio en la ley que le otorga a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios la capacidad de ser también un ente formulador a raíz de esta experiencia con los Panamericanos y entre otras muchas cosas que se consideran ser la panacea pero no lo son, estos entes formuladores de cada uno de los miembros del Ejecutivo están pasando en gran medida a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces ya no van a ser ellos los ejecutores o los de la puesta en marcha de un proyecto que necesite la gente, sino ahora pasa nuevamente a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Y esto permitirá de alguna manera dinamizar, digamos, esa reconstrucción que tanto el norte necesita? En realidad no. O sea, yo te doy una opinión muy personal. O sea, yo estoy en este negocio hace más de 15 años en el tema de inversión pública y una de las cosas que nos preocupa muchísimo es justamente si Piura está al 30% en la reconstrucción y todavía no se ven los famosos cambios, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Será la autoridad como este ministerio autónomo, porque funciona como un ministerio con autonomía, la Autoridad para la Reconstrucción, si no puede con el norte, va a poder con la ejecución de todo el boom de infraestructura que necesita nuestro país? Complicadísimo. Es bien complicado y es preocupante, sobre todo porque mira, está bien que hayamos tenido una buena experiencia en la ejecución de los proyectos de los Panamericanos, pero recuerda que esa fórmula ha sido un government to government, un gobierno a gobierno, que tiene estamentos y tiene cláusulas muy distintas a los otros proyectos de inversión, ojo. Así es. Bueno, la economía se mueve por inversión y consumo. ¿Qué está pasando con la inversión y el consumo? Ya nos has adelantado un poquito, pero ¿qué hacer para dinamizar la inversión? Acá lo que tiene que hacer, tiene que haber una intención política que venga desde la cabeza de nuestro gobierno central. ¿No la hay? No se está sintiendo realmente que hay un liderazgo suficiente como para echarle 1000 voltios a cada uno de los ministros para que prioricen cosas que son realmente urgentes. Mira lo que estamos padeciendo ahora. Estamos más preocupados por el coronavirus y los alcaldes tienen que venir a los medios de comunicación para pedir una tribuna y dar a conocer el número de infectados, por ejemplo, por dengue, cómo va la situación al interior del país, y recién el MINSA o recién los ministerios de competencia se ponen las pilas como para poder proveer asistencia técnica. Yo he estado escuchando los distintos reportes que ustedes han dado a través del medio de la República y leo el diario también, y el tema es preocupante ante que, por ejemplo, en una comunidad campesina, en un centro poblado, tienes una persona, un serumista, como le llaman, que todavía no ha terminado toda la carrera, obviamente está ganando los puntos como para poder obtener el título al 100%. Y no recibe ningún tipo de remuneración. Y no reciben remuneración, no tienen los medicamentos suficientes, no tienen la infraestructura como para atender, no sé, pues partos, enfermedades infectocontagiosas, dengue y otras cosas. Entonces, ahí tú te pones a pensar, ¿realmente nosotros estamos en capacidad para responder con inmediatez? La inversión tiene que ver mucho con eso. Así es. La inversión tiene que ver muchísimo con eso. En el tema del consumo, ¿qué deben hacer las familias? Porque se viene un contexto muy difícil. China, complicadísimo por los casos de coronavirus, y a nivel mundial también nos tienen paranoia prácticamente. Sí, van a bajar las importaciones, dicho sea de paso, provenientes de China. Y las exportaciones también están siendo afectadas, al menos las exportaciones de cobre. Pero de alguna manera el refugio para los agentes económicos siempre ha sido el oro, que está subiendo. El dólar que está trepando. ¿Qué hacer en este contexto? ¿Las familias son afectadas? Mira, en el tema del dólar, yo básicamente lo que siempre le aconsejo a las personas es ahorren en la moneda que ganan.
No hagan el cambio a dólares. Siempre se cree de que uno puede tener muchísimo más garantías si es que nosotros ahorramos en moneda extranjera, pero no es así. Si nosotros ganamos en soles, tenemos que ahorrar en soles. ¿Por qué? Porque las variaciones del dólar van a ser inminentes. Ahorita está la alza, podría estar en algún momento a la baja. Acuerda que también se ha visto afectado justamente porque en China se está viviendo toda esta pandemia, entonces las variaciones van a estar siempre. Que todavía no es pandemia. Así es, que todavía no es pandemia, pero ya la OMS, de que podría ser. Así es, ya dicen de que esto es una alerta, básicamente considerémoslo como una alerta mundial y hay que tomar las previsiones del caso. ¿Qué es lo que tienen que hacer las familias? Número 1, ahorrar en la moneda que ganan en soles. 2, restringir el consumo excesivo en casa, priorizar el tema de alimentos, del pago de los colegios, pago de universidades, pago de los arbitrios, del predial, de las cosas que son inmediatas como para yo poder seguir manteniendo mi calidad de vida. ¿Y los gustitos de fin de semana? Pero si ves, los gustitos de fin de semana se pueden dar en función de que tú tengas ahorros, porque si no tienes ahorros y estás sobreendeudado, por ejemplo, en tarjetas de crédito, estás viviendo una mentira. ¿No? La moneda electrónica se ha hecho para recurrir a ella cuando ya no tenemos cash, cuando ya no hay suficiente billete en nuestras billeteras. Entonces ahí recién utilizamos la moneda electrónica, porque acuérdate que la tasa que se aplica por el uso de la tarjeta de crédito puede llegar hasta el 26% si es que la gente no paga. Y encima se cree, otro consejo para las personas que te están mirando es, por favor, váyanse corriendo cuando alguien le diga que esto va a ser un pago cómodo en cuotas, porque las cuotas también tienen mayor respuesta financiera de nuestra parte que el utilizar una tarjeta de crédito y pagar el total a fin de mes. Las cuotas son peligrosas si es que no van a asumir el pago oportuno los 5 primeros días de cada mes. Así es. El mejor cliente para un banco es el que paga, pero paga después de la fecha estimada. Así es. Porque ese cliente al final le va a devolver el dinero, la cuota que le corresponde, y además le va a pagar esa penalidad. Así es. Por ejemplo, viene mi amigo Rumi Ceballos y se va a comprar unas zapatillas en un centro comercial y utiliza la tarjeta de crédito. Entonces mi amigo Rumi de repente dice, yo quiero pagar en cuotas porque no me hace daño pagar pues de 50 soles en 50 soles o de 10 soles en 10 soles. Al final tus zapatillas te terminan costando 40 o 50% más de lo que tú pudiste haber pagado el chas si es que cancelabas tu deuda total a fin de mes. Y para eso se requiere obviamente ahorrar. Hay un tema importantísimo, los representantes de los bancos están llamando a las personas y le dicen, compra, te hacemos el servicio de la compra de deuda y te bajan la tasa de interés. O te están ofreciendo, por ejemplo, créditos personales a una tasa de 10%, 11%. De alguna manera se está aminorando esto. ¿A qué se debe? Es excelente tu pregunta, Rumi, y de verdad que eso tiene que ver muchísimo con el manejo del día a día de las familias. Fíjate, los bancos ahora han flexibilizado muchísimo sus tasas de interés. Cuando hay épocas de bonanza, las tasas de interés obviamente van a ser mucho más altas. Ahora los bancos lo que quieren es colocar sus productos y servicios a como dé lugar, porque su mercado ha bajado, el mercado de endeudamiento ha bajado. Entonces ellos quieren sacar rápidamente lo que son créditos hipotecarios, créditos vehiculares, préstamos para inyección de capital de algún negocio, préstamos para los papás para fines de escolaridad, entre otras muchas cosas. Las tasas de interés han bajado y los tiempos se han alargado, porque las personas no te pueden ya matar, como se dice entre comillas, un préstamo al año o a los 2 años, a veces se extienden hasta 5. Entonces, pues bien, es una buena época para negociar con los bancos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una deuda en tarjeta de crédito que se me ha hecho casi imposible de pagar? O varias deudas de varios bancos. Así es, y solamente estoy asumiendo el mínimo, por ejemplo, en el caso puntual de la tarjeta de crédito. Yo pago el mínimo todos los meses, entonces me veo en un costal de 11 varas y esto ya pues llegó a costarme 32,000 soles, 30,000 soles, 15,000 soles. Una excelente medida que le puedes dar a tus televidentes en este momento y que se las doy es consultar con la sectorista del banco y solicitar una reprogramación de la deuda. Que es diferente. No he dicho refinanciación, no se vayan a confundir, porque tomen nota. Cuando es refinanciación, ¿qué está implicando? Cuando tú solicitas una refinanciación con tu sectorista del banco, lo que van a hacer es, ya, perfecto, Rumi, yo te voy a refinanciar tu deuda, pero eso significa que yo te voy a mandar a Infocorp o a Equifax, como se llama ahora, y te voy a cambiar el ranking crediticio, porque me estás diciendo que no tienes la solvencia suficiente para que el banco te vea con buenos ojos. Entonces refinanciación no, sino reprogramación. Sí, refinanciación X, no, de ninguna manera. Es reprogramación.
de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que le dices al banco? Básicamente, mira, yo quiero que me des un mes como para poder mejorar mi economía, fortalecerme, para después asumir al 100% mi deuda contigo. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ellos? En algunos casos te van a dar un periodo de gracia de un mes que te va a servir como para ahorrar esa platita y tú pagar a posteriori todas tus deudas, o también te pueden reformular la tasa de interés y te amplían los plazos. Entonces te van a cargar, digamos, cómodas cuotas adicionales al pago mensual que tú ya tienes. Correcto. Es reprogramación, gente, no refinanciación. Claudia, ¿qué recomendaciones entonces le puede dar a las familias ahora que estamos cerrando el programa en este contexto económico, para cerrar? Miren, no se asusten con la coyuntura. En el Perú nosotros hemos sobrevivido a cosas peores. A muchas crisis. A muchas crisis y sobre todo políticas, ¿no? Que han afectado nuestra economía. Sí, ahora básicamente lo que se le pide a las familias es tener un poco de mesura, no hagan gastos innecesarios, prioricen lo determinante, lo urgente, lo que necesitamos para vivir, traten de pagar sus deudas. No se escapen del banco, porque el banco se puede convertir en un contrato firmado con el diablo. Así que paguen sus deudas con el banco, y aquellas personas que tienen de pronto ahorros RUMI, que tienen cuentas de fondos mutuos inamovibles, que han jugado en bolsa, que tienen simplemente un ahorrito o reciben una herencia, es la mejor época para comprar un bien. Correcto. Porque las tasas están muy bajas. Hay tasas para créditos hipotecarios que están llegando a 5.5, 6%. Es bastante bajo respecto a 13% que otros hemos pagado, ¿no? Entonces es muy buena época para comprar. ¿Y qué es comprar en un bien inmueble? Es invertir en lo que puede significar para ti una renta o algo que tú puedas, algo de lo que puedas sacar provecho hasta tu vejez. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presencia en la República. Gracias, y en Rumi. RTV Economía, y nosotros estamos volviendo el día de mañana, y no se olvide de compartir el programa RTV Economía de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Mi nombre es Rumi Ceballos. Hasta mañana. Muchísimas gracias.